Bienvenidos a La Economía en DW. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este martes la existencia de una mafia internacional que involucra a Chile, Argentina y Paraguay. Una mafia, dijo, que está dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel y que genera perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares a su país. Los implicados, dijo Paz, extraían el combustible de cisternas, luego se dirigían a pozos de agua donde mezclaban esta gasolina con agua, aceite usado y otros elementos antes de reintroducirla en las cisternas, lo que provocaba que este combustible regrese contaminado a Bolivia. El mandatario señaló a la administración del expresidente Luis Arce. En su rueda de prensa en La Paz dijo que estas operaciones ilegales están vinculadas con, cito textualmente, mafias que controlaron los hidrocarburos en el gobierno anterior. Está con nosotros desde La Paz para hablar sobre este asunto la criminóloga Gabriela Reyes. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Gabriela, el presidente Paz hizo referencia a una investigación conjunta con Chile sobre este caso. ¿Se sabe algo de esta operación o si se ha involucrado Argentina y Paraguay, los otros países supuestamente involucrados? Sí, bueno, la importación de combustibles en Bolivia es dinámica y depende de la necesidad regional dentro del país. Entonces, abasteciéndose ya sea a través de Paraguay, Chile, Perú y Argentina. Si bien la investigación actual confirma que el combustible contaminado ingresó por Chile para el sector occidental, también se han reportado problemas similares en el oriente del país. Esto lo que sugiere es que la operación no es aislada y que podría involucrar a proveedores también de Argentina y de Paraguay, quienes son en este caso los encargados de cubrir esta demanda en el sur y el oriente boliviano. Lo que yo creo es que estamos hablando posiblemente de una red de alcance regional. El presidente Paz ha dicho que ya hay detenidos por este caso, palabras que se interpretaron como una referencia directa casi al expresidente Luis Arce y a uno de sus hijos, ambos presos en procesos por presunta corrupción. Si esto es así, ¿a qué se refería concretamente Paz? ¿Cuál sería el vínculo del antiguo gobierno con esta trama, según la versión oficial? Sí, según la versión oficial, no se trata solo de una omisión de funciones, que esto alcanzaría al expresidente, ¿no? Sino de una estructura sistémica que falló en los controles de toda la cadena de suministros. Independiente de que el despacho provenga de Arica, Paraguay o Argentina, existe una obligación interna de realizar el control de calidad riguroso al llegar a las plantas locales, algo que evidentemente no ha sucedido. Entonces surgen interrogantes críticas, por ejemplo, si la manipulación ocurrió durante el tránsito, ¿por qué YPFB o la ANH, no, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no han activado las alertas al recibir el combustible, considerando que ellas tenían que realizar estos controles de calidad una vez que ha ingresado al país el producto? El Estado paga a través de una empresa estatal que se llama Quipus 1.1 millones de bolivianos mensuales por un sistema de GPS que debería monitorear las cisternas en tiempo real. Si hubieron paradas no autorizadas, desvíos para adulterar el producto, el sistema debió reportarlos. Entonces, el vínculo del expresidente y su entorno radica también en la responsabilidad jerárquica sobre los fallos del control y la gestión de estos contratos, pero también va a toda la estructura de control como ser YPFB y ANH. Gabriela, Bolivia ha sufrido 2 años de problemas en el suministro de petróleo y desde hace poco también con la calidad del combustible, algo que ha generado protestas en las calles. Sabemos ahora que según Paz estas organizaciones diluían el combustible antes de reintroducirlo en Bolivia. ¿Estamos ante una explicación de estos problemas, al menos en parte? Sí, absolutamente. Lo que estamos viendo es la evolución de un esquema delictivo, ¿no? Primero, estas redes aprovecharon el incentivo del subsidio para desviar el combustible barato, tanto dentro como fuera del país, y ahora utilizan esa misma red logística y de contactos para reintegrar el combustible, pero esta vez adulterado o diluido, ¿no? Entonces, es un doble golpe al Estado. No solo se beneficiaban del subsidio, sino que ahora lucran vendiendo un producto noticia, ya esta semana llegarán, o los siguientes días, cerca de que no cumple con los 550 millones de estándares, dólares. lo que es el crecimiento crónico que ha habido en los últimos 2 años, como la reciente caída en la calidad, ¿no? Estas redes han convertido la necesidad energética del país en un negocio redondo para organizaciones criminales que operan con total impunidad en la cadena de custodia. Gabriela Reyes, criminóloga en La Paz, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias. Una publicación de Donald Trump en su red social sobre el estrecho de Hormuz con un mensaje incluido
a los países europeos críticos con la guerra de Irán hizo que este martes subiera el precio del crudo. Después, el presidente iraní dio un respiro a los mercados, afirmando su voluntad de terminar con la guerra a cambio de garantías. Trump se dirigía en su mensaje en redes a todos esos países, dijo que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Hormuz. Trump les dijo a ellos: tengo una sugerencia para ustedes. Número 1, compren petróleo a Estados Unidos. Dijo que nosotros lo tenemos en abundancia. Número 2, que los europeos junten coraje y vayan al estrecho a buscar su propio petróleo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habría intentado capitalizar información privilegiada sobre la inminente entonces guerra con Irán. Esto ha denunciado el diario Financial Times. Un reporte señala que el funcionario buscó invertir sumas millonarias en empresas del sector de defensa poco antes de la ofensiva. Citando a varias fuentes familiarizadas con el caso, el Financial Times indica que un broker de Morgan Stanley contactó en febrero al fondo de inversiones BlackRock para negociar la compra de participaciones en un ETF vinculado con la industria militar. La operación contemplaba una inversión de varios millones de dólares. El Pentágono niega que Hegseth tuviera planes de realizar esta inversión. El mundo se enfrenta a un nuevo shock, advierte el Fondo Monetario Internacional. La guerra en Oriente Medio desestabiliza vidas y economías dentro y fuera de la región, además de ensombrecer las perspectivas de países que empezaban a afianzar su recuperación después de las últimas crisis. Es un impacto global, pero asimétrico. Los importadores de energía resultan mucho más vulnerables que los exportadores y los países de menores ingresos y arcas fiscales más flacas sufren más que las economías con bajos ingresos y escaso margen fiscal. En amplias zonas de Oriente Medio, África, Asia Pacífico y América Latina, el encarecimiento de alimentos y fertilizantes se suma a condiciones financieras más restrictivas. Los países de bajos ingresos tienen mayor riesgo de inseguridad alimentaria y algunos podrían necesitar más apoyo externo en un contexto en que esa asistencia se reduce. Vamos a hablar de este asunto, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera que nos escucha en Nueva York, Ana Nieto. Ana, contanos para empezar qué países o zonas del planeta son las más vulnerables a la crisis abierta con la guerra de Irán, de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pues según el Fondo Monetario Internacional, todo va a depender de la duración del conflicto, si se amplía a otros lugares, el daño que terminen causando a la infraestructura y a las cadenas de proveedores. Pero de momento, quienes más están sufriendo son los importadores de energía en Asia, en Europa y en África. Tanto, de hecho, en Asia como en África hay lugares donde hay problemas de oferta, independientemente del precio. Es que realmente no está llegando ni el crudo ni el gas. El impacto en la oferta de fertilizantes y en los precios de los alimentos hace particularmente vulnerables a los países de bajos ingresos, donde se dedica el 36% del gasto total a la comida, si lo contraponemos con los países avanzados donde se dedica el 9%, se ve dónde está realmente un problema muy acuciante y muy de primera necesidad. Otros países dependientes de proveedores de materias primas como el helio, que es fundamental para la fabricación de semiconductores, también caen del lado de los riesgos económicos según el Fondo Monetario, en el mismo lugar en el que también están países altamente endeudados en áreas emergentes por el aumento de los costes de la deuda. El fondo, de hecho, teme por la estabilidad fiscal de países altamente endeudados. Ana, mirando concretamente a nuestra región, contanos de qué manera es esta guerra un riesgo económico para América Latina. Sí, desde el Fondo Monetario se advierte que para países importadores de energía ya hay una factura muy alta, que llega en un momento de espacio fiscal y reservas financieras limitadas para absorber esos shocks. Es algo que les hace más vulnerable. Exportadores de petróleo como Brasil, México, Colombia o Argentina tienen, sin embargo, posibilidad de tener posiciones fiscales externas más sólidas, precisamente por el aumento de los precios. Por lo que respecta a la inflación en zonas de América Latina, donde ha sido relativamente baja o mesurada, los altos costos de la energía y de los alimentos van a probar la resiliencia que se tiene de las expectativas de inflación más alto, especialmente en países con divisas débiles y altas importaciones. Por último, la volatilidad que afecta al mercado de acciones y de deuda puede ejercer mucha presión en países pero el fondo estima que tanto Brasil y Ecuador pueden absorber estos shocks. Ana Nieto, de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento.
Gracias, Andrés. La agresiva política militar de Estados Unidos invadiendo países como Venezuela o Irán ha dejado claro que Estados Unidos apuesta por el petróleo como fuente de energía. Sin embargo, aquí en Europa el panorama es muy distinto. La subida de precios del combustible, esta vez por la guerra con Irán, obliga a consumidores y a las empresas a replantearse sus hábitos. Dinamarca, por ejemplo, está impulsando a través de diferentes medidas la venta de coches eléctricos. También en Dinamarca los elevados precios de la gasolina desalientan a muchos conductores. Quienes pueden, evitan llenar el tanque. Voy a tener que empezar a andar en bicicleta, ya no puedo permitirme el auto. El jueves pasado hicimos todo el trayecto hasta Langeland a 110 km/h en lugar de 130. ¿Para ahorrar combustible? Sí. Mientras crece la demanda de los autos eléctricos, cada vez más personas consideran comprar uno para no ser tan dependientes de los elevados precios del petróleo y el gas. Los concesionarios ya lo notan. Buscan modelos cuyos costos conocen, saben lo que van a gastar. Y es que los daneses están muy pendientes de los precios y se dan cuenta de que al fin y al cabo, con los coches eléctricos, se puede ahorrar dinero. De hecho, el 20% de nuestros socios conduce un coche eléctrico, pero el 80% de las consultas son sobre autos eléctricos. También en otros países, los elevados precios del combustible seguirán impulsando la venta de coches eléctricos. Se nos acabó el tiempo para la economía, pero volvemos en cualquier momento. Nos vemos.